Primero quisiera agradecer a los organizadores de este evento, lo considero muy importante. Quiero agradecer esta invitación porque la medicina hiperbárica todavía es como una ahijada de la medicina, aunque es una medicina convencional, no es alternativa. Cuando dicen que es medicina alternativa, lamentablemente es por desconocimiento. Un estudio hecho en 2006 entre los médicos de primera línea de atención en Estados Unidos y Canadá demostró que solamente 10% de los médicos conocen bien qué es la medicina hiperbárica, qué hace la cámara hiperbárica, cómo es el mecanismo. Un 57%, casi 60%, sí que conocen algo y mandan pacientes al tratamiento a la cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque ya han tenido experiencia positiva y ven que cámara hiperbárica, como dijo doctora Galvez, que en mayoría de los casos es un tratamiento coadyuvante. Cuando no es coadyuvante, en enfermedad por descompresión de los buzos y en embolia gaseosa. Ahí sí es el tratamiento principal. En todos los otros casos es un tratamiento coadyuvante, pero un arma muy potente. Y en este momento, cuando los recursos de salud son limitados, tenemos que ver qué métodos vamos a aplicar, cómo vamos a tratar nuestros pacientes para llegar a curar la mayoría de ellos. Algunos no podemos curar, pero tenemos que mejorar su calidad de vida. Y entonces esto nos permite, si usamos la cámara hiperbárica, pero siempre concienzudamente, con todo conocimiento, entendiendo limitaciones también de la cámara, hay contraindicaciones, hay efectos colaterales, aunque son mínimas al comparar con otros tratamientos, pero el médico debe ser conocedor de su método. Por eso cada divulgación, cada desarrollo de conocimiento entre la gente que trabajan en servicios de salud es importantísimo para la medicina hiperbárica. En realidad es importante para la misma gente, porque ¿qué es más valioso que la salud? Si uno no tiene salud, prácticamente no tiene todo. Y a cuidado de salud está cámara hiperbárica. Bien, ¿de qué yo quisiera hablar hoy? Y llamo mi presentación que es ciencia no milagro. ¿Por qué? Porque a veces algún médico dice que yo no creo en cámara hiperbárica. Y ahí yo digo que no es cuestión de fe. No es un milagro en el cual tenemos que creer. Es ciencia. Por eso el título de mi presentación, Medicina hiperbárica es ciencia, no milagro. Estamos a 57 años después de la primera aplicación científica clínica de cámara hiperbárica. Esto fue hecho por doctor Boerema, ahora le voy a mostrar su retrato. Y yo quisiera dar como un panorama. ¿Dónde estamos? ¿Con qué estamos? ¿Qué sabemos? Los conceptos en medicina hiperbárica, igual como en medicina en general ahora, es que es medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada caso debe estar refrendado por muchos estudios que dicen, si esto ocurrió en un paciente, no fue una casualidad, que esto fue porque el oxígeno hiperbárico tiene este efecto y teníamos que esperar la evolución de paciente así. Y si hablamos de calidad de medicina, sí, la medicina moderna debe aplicar la cámara hiperbárica, pero siempre y cuando esto está refrendado por los estudios científicos sólidos. Otro concepto es medicina translacional. ¿Qué quiere decir? Quizás medicina translacional nació como una contrapartida para medicina basada en la evidencia, porque en
muchos casos. Es muy difícil en medicina hiperbárica hacer un estudio doble ciego randomizado, que quiere decir que el paciente no sabe si le dan oxígeno, si no le dan oxígeno. El evaluador que ve los resultados tampoco sabe, y solamente al final uno llega para ver si realmente mejoró el paciente o fue un efecto psicológico. Entonces, son estudios muy difíciles y nace medicina translacional, que dice: todos los logros de ciencias básicas, tratar de mandar lo más temprano posible a la cabecera del paciente. Y tercer concepto de medicina hiperbárica, como en medicina en general en este momento, es personalización. No es que a todos damos lo mismo, damos a cada uno necesario y suficiente. Bien, se necesita educación y no hay que olvidar de temas de seguridad en cámara hiperbárica, porque trabajamos con oxígeno. Ok, este es el retrato de Dr. Ite Boerema, quien se considera el padre de medicina hiperbárica clínica moderna. ¿Alguien sabe cuándo fue hecha la primera cámara hiperbárica? No escucho. 1662, 350 años atrás. Esto fue un clérigo inglés, tal Henshaw, que observando era fisiólogo y médico. Entonces, él, observando sus pacientes, vio que algunos se sentían mejor en los días de menor presión atmosférica, lluviosos, tormentosos, y otros al revés. Entonces hizo toda su teoría y hizo la primera cámara, que fue hipo y hiperbárica. Él podría crear ahí mayor o menor presión. Después, en el siglo XIX, se aplicaba la cámara hiperbárica en muchos casos, más bien en buceo, en trabajos de bajo presión. Por ejemplo, usted se imagina para construir un puente. Hay que bajaban en campana, como una campana, en la cual se creaba mayor presión. La gente trabajaba para construir los pilares del puente bajo presión. Después, si subían rápido, tenían problemas de salud. ¿Por qué? Porque se creaban las burbujas. Y de ahí, de a poco, empezaron a investigar, salir ideas. En los años 30 del siglo pasado, fue aplicada la primera vez en cámara hiperbárica, fue aplicado oxígeno, no solamente aire, y en 1959 fue la primera aplicación en cámara hiperbárica. ¿Por qué hizo esto doctor Boerema? En realidad fue un cirujano torácico y él operaba muchos niños con valvulopatías congénitas. El corazón de estos niños, yo veo acá muchas caras, parece que no son médicos, por eso los médicos me disculpen si voy como a hablar un poco más simple para que llegue a cada uno, para transmitir, digamos, mi pasión, mi interés en medicina hiperbárica, y todos se queden por lo menos con un recuerdo de que esto existe. Cuando los niños nacen con algún problema intrauterino, su corazón no funciona bien. ¿Por qué? Porque no hay todas las cámaras, no están conectadas todos los vasos sanguíneos, y hay un tipo de valvulopatías que se llaman valvulopatías azules. El niño siempre sufre de poca cantidad de oxígeno, de la hipoxia. Estos niños son un poco como azuláceos con su piel y se llaman valvulopatías tipo azules. Fueron realizados y fueron inventados las técnicas quirúrgicas, cómo mejorarlo. Pero ¿con qué se encontraban los cirujanos cuando operaban después de una
excelente técnica. El tejido, que fue todo hipóxico con falta de oxígeno, era como manteca. Las suturas no se quedaban. Y entonces el doctor Boerema pensaba, ¿qué hago? Primero él pensaba en hipotermia, mantener los pacientes con presión, con temperatura baja, pero esto no le dio mucho resultado. Y él después pensó en cámara hiperbárica. Se hicieron muchos estudios. Uno de los estudios fue muy interesante. Él metió chanchos en cámara hiperbárica, aumentó la presión hasta 3 atmósferas, sacó toda la sangre de los chanchos, ¿sí? La reemplazó por solución fisiológica. Se imaginan que hemoglobina, que normalmente nosotros tenemos 15 gramos, ellos tenían 0.5, medio gramo de hemoglobina. Pero los chanchos respiraban oxígeno puro. Y doctor Boerema escribió después que fue tan raro ver estos chanchitos, estos animales, que hicieron blancos como un lienzo. ¿Por qué se hicieron blancos? Claro, porque nuestro color nos da la hemoglobina. Y como no tenían hemoglobina, entonces se hicieron blancos como un lienzo, pero conservaban toda su energía. Y les reemplazó dentro de la cámara, a cada uno reemplazó su sangre, salieron de la cámara y seguían viviendo felizmente estos chanchitos. Entonces, él escribe un trabajo que llama La vida sin sangre. Esto fue publicado primero en holandés y después, posteriormente, en la revista Nature en idioma inglés. Y esto fue como un gatillo que empujó el desarrollo de medicina hiperbárica. Hicieron muchísimos estudios. Si ustedes escucharon bien a la doctora Galvez, que dio un resumen exhaustivo de todo lo que fue probado en Cuba, fíjense, las enfermedades muy diferentes, enfermedades neurológicas, virales, traumas, etcétera, etcétera. Y mire, ahí oxígeno actúa. Entonces, esto es, ¿por qué? Porque fueron hechas muchísimas investigaciones. Ahora, no es que la cámara hiperbárica, bien, váyanse todo, no sabemos qué usted tiene, pero probamos. No, es mala medicina. A la cámara hiperbárica va solamente quien tiene su indicación refrendada por los estudios. Acá, fíjense, esto fue el quirófano, acá, que manejaba doctor, y el resultado cambió dramáticamente en buen sentido, ¿sí? Esto es el esquema de su quirófano. Esto es la cámara en estos días. El manejo, el control y la cámara. Y yo tuve suerte en octubre del año pasado estar en esta cámara. ¿Por qué le muestro? Le muestro para que ustedes ven la enormidad, el volumen de esta cámara. Es una cámara enorme. Las sillas están para los pacientes ambulatorios y acá a la derecha está una camilla, y esto es el aparato que permite hacer como respirar a los pacientes. Algunos pacientes necesitan asistencia respiratoria y mecánica, y en esta cámara es posible. Un gran desarrollo, como también mencionó doctora Galvez, recibió medicina hiperbárica en Rusia, o en aquel entonces en Unión Soviética. Este fue el complejo más grande de medicina hiperbárica. Fíjense, 6 cámaras multiplaza. Y esta parte era el quirófano. Así como en la Holanda se operaban los pacientes, en Rusia también. Y ¿cómo decirle? Es muy importante también, no solamente el desarrollo de por sí, pero las personas, las personalidades. Uno debe tener una pasión y uno debe tratar de hacer todo lo que puede. A ver si yo
ubico acá, opera el cirujano, famoso cirujano, también torácico, cardiovascular, doctor Petrovsky. Doctor Petrovsky en aquel entonces fue ministro de Salud Pública de Unión Soviética. Y acá, ahí, a ver, en el segundo plano, doctor Yefune era anestesiólogo, él era director de este Baracentro. Doctor Petrovsky, como ministro de Salud, tenía esta sensación de novedades. Lo que, por ejemplo, yo veo aquí también en Cali, esta sensación de entender que es algo nuevo y muy útil. Y por eso en Rusia hubo muchísimo desarrollo de medicina hiperbárica. Esto fue la primera beba que nació en cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque la mamá a las 36 semanas de embarazo tuvo un infarto de miocardio. Entonces le hicieron cesárea dentro del quirófano, se salvó la mamá, se salvó la beba. Y bien, en Rusia hubo mucho desarrollo, acá están las revistas que, a ver, que no se encontró, no, a ver, no, eso no queremos seguir. Bien, hay cámaras así, que es Galeazzi, no hago propaganda, Galeazzi, sí, solamente ya que está escrito. Estas cámaras, ¿en qué sentido están bien? Esto para tratar a los buzos y también quizás para algunas expediciones de buceo, no así para cualquier buzo. Si ustedes entran en internet y si ustedes están en los grupos, por ejemplo, de medicina hiperbárica, de buceo, ustedes ven que cada tanto se publica un caso fatal. ¿Por qué? Por falta de seguridad. Pero el buceo también hay buceo profesional, buceo de saturación, buceo profesional. ¿Por qué? Porque ustedes conocen que el petróleo se saca de profundidades, están en el mar, sí, y entonces es un desarrollo enorme y es una parte, es también medicina hiperbárica. ¿Por qué? Porque los buzos ahí viven en estas cámaras, viven hasta 15 días y después se cambian y suben otros. Fíjense, quiero mostrarle a la cámara, pero bien, como excelencia. Esto es el centro en Estado americano Utah, en este hospital. Bien, estoy porque también para mostrarle la enormidad de esta cámara. ¿Qué tienen? Los médicos entienden qué importante es tener la bomba de infusión. Es una bomba de infusión especial que se puede usar dentro de la cámara donde siempre hay algún exceso de oxígeno, ¿sí? Porque hay métodos de seguridad muy estrictos. Ahora, fíjense qué hay dentro de la cámara. Le confieso, nosotros con chata, con papagayo, porque son necesidades de los pacientes durante la sesión. Bien, en Utah tienen su toilette, ¿ok? Y cuando vienen los pacientes pueden estar respirando por máscaras o por escafandras y uno, por ejemplo, está leyendo. Bien, en mi cámara nadie lee porque el libro también es como un objeto ajeno, es un objeto que no debe estar dentro de la cámara y también el tratamiento uno debe como pensar en uno mismo, respirar, pensar en uno mismo y no divertirse, mirar televisión. Sí, el tratamiento debe ser, como decirle, holístico. Sí. Ok, es nuestra cámara en Sánchez de Bustamante, en Buenos Aires, y le muestro por nuestra pobreza, cuando tenemos pacientes a quien necesitamos respirar, lo hacemos a mano, aunque no es perfecto. Hay que tener un respirador, son excelentes, pero un respirador para la cámara hiperbárica en Alemania vale 62.000 euros. Yo no puedo comprar este respirador. Lamentablemente, bien, estoy también esperando que algún entusiasta algo inventa
algo más fácil, pero sí, y doctora Carolina estará de acuerdo conmigo, eso necesitamos. ¿Por qué? Porque se cambia el perfil de los pacientes y se necesita hacer terapia intensiva y se necesita respirar a estos pacientes. Es otra cámara hiperbárica que funcionó desde 92 hasta 2015, ahora está bajo reparación ahí la parte de la clínica esta. Y bien, hicieron la cámara para los caballos. ¿Por qué hicieron la cámara para los caballos? Es hipódromo de San Isidro en cercanías de Buenos Aires. Resulta que los caballos a veces tienen una hemoptisis o, digamos, tienen hemorragias pulmonares. Y para tratar estos casos, los empezaron a tratar en cámara hiperbárica. ¿Y qué resultó? Que estos caballos después mostraron mejores resultados. Ahora esta cámara está a 80 kilómetros de Buenos Aires en una clínica equina de Cabel, clínica que tiene todo, pileta especial, etcétera, etcétera. Ok. Acá, para los que no conocen qué es la medicina hiperbárica, fíjense acá. Nosotros tenemos un X volumen y aquí una cantidad de moléculas de gas. Esto está el líquido. El líquido y el gas están en equilibrio. Tantas moléculas de gas que están sobre el líquido tenemos en los líquidos. Ahora, aquí no sé, ¿estamos a una atmósfera o cómo vivimos aquí? ¿A nivel del mar o un poco más alto? Bien, sí. ¿Cuánto? 500 metros. Bien, vamos a suponer que estamos a una atmósfera, entonces todos nuestros tejidos, todos nuestros líquidos tienen la cantidad de moléculas de gas que nosotros respiramos, ¿sí? Cuando nosotros aumentamos esta presión en cámara, el volumen disminuye. Entonces, en menor volumen, nosotros tenemos las mismas moléculas y en este volumen el líquido no es compresible, aumenta la cantidad de moléculas de gas. Eso es el sentido de aplicar cámara hiperbárica. Si estas moléculas son moléculas de oxígeno, nuestro líquido tiene doble cantidad de moléculas de oxígeno. Volviendo al doctor Boerema, con su experimento, los chanchitos tenían triple, él los llevó a 3 atmósferas, triple la cantidad. Y lo que tenía oxígeno disuelto directamente en la sangre, esto fue suficiente para que sobrevivan. Bien, crece la cantidad de cámaras hiperbáricas en todo el mundo. Fíjense, en Estados Unidos ahora hay 1.500 centros y después yo le muestro una diapositiva que saqué la foto. Ahora estuve en Las Vegas en la unión anual de Andersen Hyperbaric Medical Society. Bien, Europa, Rusia, Asia, fíjense, casi 8.000 centros tienen en Asia. Hay centros en Australia, en África, en América Latina también estamos creciendo. Y el desarrollo en la América Latina me pone como de orgullo y también de muchas perspectivas porque andamos bien. Cada vez la terapia con cámara hiperbárica se hace más conocida, al mismo tiempo más prudente y más segura. Esto es lo que, saqué la foto. Fíjense cómo desde 1971 le hago recordar que el experimento y primer tratamiento de primer paciente que hizo doctor Boerema fue 1959, ¿sí? Casi 60. Bien, hubo unos pocos y ahora en 2015 tenemos 1.500 ahora, en 2006 que me faltó acá. Bien, hay problemas en cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque hay gente que inventan cámaras que no sirven para tratamiento de las personas con oxígeno a presión. ¿Por qué? Porque generalmente son de goma.
material plástico. Tienen un concentrador de oxígeno y paciente respira. Por la bigotera o por una mascarita, no sale afuera de la cámara este oxígeno, todo que se exhala se queda dentro de la cámara y entonces no sirve para oxigenoterapia hiperbárica. No sé cómo en Colombia, pero por ejemplo, en Brasil están prohibidas por la ley estas cámaras. Hay muchas cámaras también en Estados Unidos. Hay estas cámaras en Argentina. En Argentina hay un montón de estas cámaras. Hemos tenido un caso, un chico que tuvo problemas en su dedo de circulación, fue operado y después lo mandan. Y el médico que lo recibe en esta cámara o es imprudente o no le importa nada. ¿Cómo pudo atender a un muchacho así con este dedo que resulta que el muchacho pierde una falange? ¿Por qué? Porque con 1.3 de atmósferas y respirando un poquito no es 100% de oxígeno. Bien, pero esto le pongo una frase de Shakespeare de Romeo y Julieta, que dice que la rosa no dejaría de ser rosa, tampoco dejaría de esparcir su aroma si la llamamos de otra manera. Pero esta cámara, aunque llamamos la cámara, no es la cámara para oxigenoterapia hiperbárica, todo al revés. La medicina hiperbárica tuvo momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque fíjese cómo ustedes también escucharon de la doctora Coralina, que es muy eficaz. Y cuando nosotros usamos cámara hiperbárica, necesitamos menos antibióticos, menos insulina, menos cardiotónicos. Estamos un poco como contra aumentar los precios, ¿sí? Y como no siempre esto se entiende bien, o yo diría éticamente, ¿sí? Por eso aparece en el año, ya le digo, esto fue en el 87, en la prestigiosa revista Chest, aparece un artículo que dice que oxígeno hiperbárico es terapia en búsqueda de la enfermedad. Lamento decirle, quien lo escribió, Geneviève Gap, fue estudiante de medicina, no fue ni médica, y doctor Eugene Robin, que fue profesor en terapia, de medicina respiratoria. No era especialista en medicina hiperbárica. Yo leí este artículo. Cuando leía este artículo, primero uno ve esta agresividad con que fue escrito este artículo. Segundo, hay 85 errores fácticos. Estos errores encontró doctor Eric Kindvall. Quien hace medicina hiperbárica sabe que doctor Eric Kindvall es autor de nuestra Biblia, de el primer libro en idioma inglés que salió, que describe todas las patologías que se tratan, como es el efecto, mecanismos, selección de pacientes, protocolos, todo. Entonces él encontró 85 errores, pero si este artículo tuvo muchísima repercusión cuando publicaron y pasaron, fíjense, en agosto de 88, diciembre de 87, pasaron 9 meses hasta publicar este artículo. Entonces, bien, disculpe, quizás no es ético, pero me parece que esto fue un poco intencional. Pero, digamos, yo diría lo siguiente. Uno debe criticar algo, la crítica es motor del progreso, pero uno debe criticar con conocimiento. Y le doy acá las palabras de Alexander Pope, que fue un filósofo y poeta. Fíjense, cuando vivió en el siglo XVII-XVIII. Acá están, eso es original,
que él dice, y acá yo traduje porque no encontré traducción por un poeta castellano a español. Saber poco es peligroso. Beba profundamente de la fuente de Pieria. ¿Qué es fuente de Pieria? Donde estaba el Apolo y las musas. Es como fuente de sabiduría. O no beba nada, porque si vos tomaste solamente un sorbo, entonces se te intoxica el cerebro. Si vos bebés mucho, te devuelve la sobriedad. Chicas, ustedes están siempre hablando. En realidad, si pueden, retírense porque me molestan. No me gusta. Si no le interesa, no hay ninguna obligatoriedad de estar aquí, ¿sí? Yo veo otras caras con mucho interés. No le interesa, por favor, esto es libre, eso no le ponen puntos, no le da nada, pero ustedes me molestan. Ok, hablando de indicaciones, ¿qué se puede usar en cámara hiperbárica para qué? Existen no aceptadas, existen experimentales y existen aceptadas. No aceptadas cuando no hay ninguna justificación, ningún raciocinio para el uso. Experimentales cuando hay evidencia en animales, pero todavía faltan casos clínicos. Y siempre todo empieza con experimento. Primero lo prueban en los animales. Después, si funciona, tratan de hacer experimentales en clínica. Y aceptadas cuando existe la evidencia clínica, evidencia sólida. Eso puse así por escrito. La medicina es la medicina basada en la evidencia. ¿Qué son estos estudios clínicos controlados aleatorios? ¿Sí? Y es estándar de oro de la medicina de hoy. Si tiene medicina hiperbárica estos estudios, sí tiene. El inventor de este concepto fue Archie Cochrane y su nombre, aunque el señor ya no está con nosotros, lleva una fundación que se llama Cochrane Collaboration, o Colaboración Cochrane, que junta los resúmenes de todos los trabajos publicados. Si hablamos de estudios, hay muchísimos estudios in vitro, en caja de Petri. Un poquito menos estudios de animales, son más costosos, más difíciles. Hay ideas, opiniones después, cuando uno ve que funciona en animales, hay casos clínicos, eso que hizo el mismo doctor Boerema. Primero trató a los chanchos, ¿sí? Después se atrevió a usar cámara hiperbárica. Después aparece una serie de casos, no solamente un paciente, varios pacientes. Y después estudios controlados clínicos. ¿Qué quiere decir? Que hay un grupo que fue tratado y otro grupo que no fue tratado. Y nosotros comparamos lo que mostraba doctora Coralina Galvez, que cómo se comparaban entre los grupos. Por fin, estudios poblacionales en grandes grupos y estos estudios clínicos controlados aleatorios o randomizados. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vemos que Juan Pérez va a la cámara y mientras Jaime no sé qué no va. No, esto se hace por la manera aleatoria. Entonces uno entra al tratamiento, otro no entra al tratamiento. ¿Por qué? Porque así se evita el elemento psicológico, ¿sí? Y estos son, y por fin el último son metaanálisis. Estos estudios sistemáticos, metaanálisis, son los fondos de oro. Y nosotros, ¿por qué decimos que existen las indicaciones de medicina hiperbárica? Porque están sobre estos resúmenes. Entonces, mucha bibliografía documentada, analizada, revisada, y en base de esto decimos, sí, vamos a tratar tal patología, vamos a tratar esta patología. Y acá, si ustedes entran, es una página de internet, ustedes entran en Cochrane Community y acá ustedes ven resúmenes.
Entonces, si yo pongo las palabras oxígeno hiperbárico, esto es, después va una página 1 a 10 de 110, 110 resúmenes solamente. Cada resumen es un sumatorio de varios trabajos, ¿sí? Entonces, hay muchísimas cosas y medicina hiperbárica es medicina basada en la evidencia. ¿Quién cómo cuida esta idea? La sociedad americana tiene más o menos representantes de 50 países, tiene casi 2.400 miembros. Y cada tanto se publican indicaciones para la oxigenoterapia hiperbárica y ahí todo refrendado con la bibliografía. Eran 14 porque antes eran 13, en 2011 fue agregada nueva indicación que es la sordera súbita neurosensorial. Acá, disculpe que puse esto de otra manera, no me entraban 14, pero no es la idea que yo le voy a leer esto o que ustedes se fijen, sobre algunas cosas vamos a hablar. Esta es la última reunión de este año y no se agregó como una indicación especial, seguimos con 14, pero hubo algunas presentaciones que fueron muy importantes. Vamos a hablar de personalización porque todos tratamos a la misma presión y con el mismo tiempo o tenemos que un poco diferenciar esto, porque ¿qué es oxígeno hiperbárico? Es una droga, es un medicamento. Nosotros no podemos dar a todo el mundo 30 unidades de insulina si es un diabético. Uno termina en coma hipoglucémica con poca glucosa y a otro será poco y por fin al tercero será lo que él necesita. Entonces, la medicina hiperbárica también tiene este efecto y la primera vez en toda la historia se habló aquí en esta tribuna porque generalmente los americanos usan 2.8 atmósferas 90 minutos. Es el estándar. Por fin empezaron a hablar de esto. Esto es estadística de Europa que tiene 148 centros y acá está un programa. Fíjense en qué enfermedades empiezan a aplicar cámara hiperbárica. Bien, intoxicación crónica, ¿qué quiere decir? Sí, puede ser con pequeñas dosis una exposición, pero también esto a veces tenemos el síndrome neurológico tardío. El paciente fue intoxicado, tratado, parece que aparentemente se recuperó y después otra vez se recae. Esto también está estudiándose y nosotros tenemos experiencia en Argentina, después le menciono un poco. Enfermedad de Crohn, enfermedad intestinal, ¿sí? Una enfermedad inflamatoria. Fíjense, enfoque multidisciplinario del trauma. Sobre trauma va a hablar doctora Patricia Reyes. Entonces ya acá en Colombia se hace esto, es una cosa importantísima. Bien, retardo de desarrollo intrauterino, volvieron a esto porque esto y en Cuba y en Unión Soviética es un tema muy bien estudiado, con toda la estadística, con todos los resultados. Muy bien que Europa también va a pensar en esto, tal como distrofia simpática refleja, por fin también miran a esto. Bien, quemaduras térmicas, de esto un poco también vamos a hablar. Lo primero que empezó y donde aplicó doctor Boerema fue gangrena gaseosa, una enfermedad muy, muy cruel, porque hay el sentido de aplicar el oxígeno, porque hay hipoxia, hay infección y hay necrosis. ¿Por qué? Porque esto se produce por los microbios anaerobios. Estos microbios no necesitan oxígeno, ellos perfectamente se desarrollan en un ambiente sin oxígeno. Entonces, cuando le agregamos el oxígeno, sí que podemos mejorar el estado del paciente. No le voy a leer todo esto. Por fin, si alguien quiere, después yo puedo dar estos datos. Además, están escritos en todos los libros.
Pero lo que es importante, fíjense, es la fórmula. Es la fórmula de atención de paciente con infecciones necrotizantes. A son antibióticos, C cirugía. Oxígeno es oxigenoterapia hiperbárica y T el tiempo. Fíjense, si algo de esto falla, no es sumación, es multiplicación. Si no habrá antibióticos, si no habrá cirugía o no habrá oxígeno, entonces el resultado será 0. Y tiempo, mientras más tiempo pasó desde el evento, entonces menos será el resultado. Si intoxicación por monóxido quizás y gangrena gaseosa es una cosa muy rara, pero para su clima yo creo que puede haber los micosis profundos, mucormicosis, aspergilosis, otros. Esto sí también ya tiene bibliografía que dice que sí, en estos casos hay que aplicar oxígeno hiperbárico. Y, por ejemplo, acá es el mucormicosis y vemos en las imágenes, porque en muchos casos se afecta la cabeza, igual como gangrena gaseosa. Mucormicosis en su mayoría afecta a los pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué son pacientes inmunocomprometidos? Los pacientes que tienen muchos años de diabetes, los pacientes que tienen cáncer o fueron tratados de cáncer y se curaron, los pacientes con trasplantes de órgano. Antes no hubo estos pacientes. Los pacientes diabéticos se morían cuando en otras épocas, ¿sí? Cuando estudiábamos recién en la facultad y no hubo trasplantes de órganos tanto cuanto se hace ahora. Los pacientes que van a diálisis, entonces ellos son muy susceptibles a mucor. Acá están las... No queremos esto. Bien. Bien, es un caso de mucormicosis. También si uno no se trata es una infección fatal. Hay otro caso de mucormicosis y es la enfermedad de clima cálido. Hemos tratado un niño hace poco que vino de Bolivia, tuvo leucemia y en base de leucemia desarrolló mucormicosis y gracias a Dios fue efectivo nuestro tratamiento. Bien. Disminuye el crecimiento, estos son controles y esto los hongos tratados con cámara hiperbárica. Entonces la lógica es que también los hongos, igual como microbios anaerobios, son susceptibles a oxígeno. Ahora trauma. Es una cámara por excelencia en la clínica de la Universidad Karolinska en Suecia, en Estocolmo. Claro, se hace, acá hay todo que se necesita. Hay asistencia respiratoria mecánica y todo que se necesita. Los pacientes llegan a esta clínica en helicóptero. ¿Por qué en trauma hay que aplicar oxígeno hiperbárico? Fíjense, esto es un tejido normal. Es una arteriola, es otra arteriola. Entonces, todas las células reciben oxígeno por difusión. Pero en caso de que haya edema, y edema se produce siempre en el trauma, el primer signo es edema, aparece una zona a donde no llega el oxígeno. Zona hipóxica o zona con falta de oxígeno. Si esta zona es muy vulnerable y ahí en esta zona empieza infección, ahí aparece necrosis, es muy difícil curar a estos pacientes. Y existe estudio clínico controlado, aleatorizado, hecho en 1996, publicado en la revista de Trauma. Y acá están los resultados. Fíjense, los que recibieron oxígeno hiperbárico, de los 18 pacientes, 17 se curaron completamente. Y
La cirugía repetida, si hubo hacer en 2 pacientes en el grupo tratado en cámara hiperbárica, repetida hubo hacer en 8 pacientes en el grupo que no fue tratado en cámara hiperbárica. Bien, hay otras evidencias. Entonces, las complicaciones se llama isquemia periférica traumática aguda. ¿Por qué? Porque en cada trauma se daña la arteria, se dañan las arterias, arteriolas y aparece la zona isquémica. Entonces, a ver, disculpe, a ver atrás, ¿cómo es? No importa, me tienen que creer que el gasto cuando se aplica cámara hiperbárica permite disminuir los costos. Y como hablamos que los costos en salud son limitados, hay que aplicar la cámara hiperbárica en traumas. Fíjense, cada año en Estados Unidos 100.000 heridas no consolidan por primera, ¿sí? Y inversión por cada paciente fue de 140.000, pero son valores del año 77. Imagínense ahora 10 veces más. Y la incidencia de complicaciones, un 50%. Si nosotros aplicamos oxígeno hiperbárico, evitamos esto. Y en Unión Soviética fue hecho un estudio. Los pacientes que tenían fracturas expuestas, ¿qué quiere decir fractura expuesta? Se rompe el hueso y también se rompe la piel. Entonces, es posible la entrada de microbios directamente al organismo. Si estos pacientes recibieron nada más de 5 sesiones de cámara hiperbárica, pero empezando con las primeras 48 horas, disminuyó 2.4 veces, que son 240%, posteriormente la osteomielitis. Nosotros que trabajamos en salud sabemos qué difícil es tratar osteomielitis, cuántas inversiones, qué costo para el paciente, para la familia, para el trabajo. Y si nosotros con esto podemos evitar osteomielitis. Ok, bien. Otro es colgajos, injertos, también sí se aplica. Síndrome compartimental es un tipo de trauma cuando también se corta la circulación y aparece edema en el miembro afectado. Internación, oxigenoterapia, medicamentos constituyen 1/4 de los gastos de otro grupo que no recibe cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque es otra evolución del paciente que después le va a mostrar la doctora Patricia. Bien, rápido le muestro las fotos de un accidente que fue también tratado en cámara y se quedó con su pierna. Otro caso, un accidente automovilístico como perdiendo toda la piel, bien, y bien, se quedó un poco más finita, pero no es la prótesis, es su pierna. Fractura expuesta, acá es interesante, fíjense, cuando tratamos a este paciente, y así debe ser, mientras se preparaba el quirófano, el paciente entró ya la primera vez en la cámara hiperbárica. Y acá evolución y perfectamente se cicatrizó todo muy rápido. Hablando de monóxido de carbono, quiero decir esto porque ustedes me van a decir acá no tenemos calefacción, no tenemos monóxido de carbono. ¿Dónde vive el hombre? Siempre hay intoxicación por monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque monóxido de carbono es el resultado de una combustión incompleta y puede ser por generador. Supongamos que se corta la luz, entonces uno pone generador de electricidad y este generador también puede generar oxígeno, monóxido de carbono, y hemos atendido pacientes que han puesto este equipo dentro de su vivienda o automóvil. Bien, siempre existe. Después, incendio. Incendios existen por todos lados. Hace 2 años en Brasil, ustedes quizás leyeron en la prensa, hubo una gran tragedia, incendio en una discoteca.
Lamentablemente a nadie trataron en cámara hiperbárica, qué bien. Así es, tratan ahora los hiperbaristas por lo menos estudiar si tenían algún síndrome neurológico tardío los integrantes que estaban. ¿Qué pasa? Monóxido tiene mayor afinidad con hemoglobina, entonces reemplaza el oxígeno. Y después necesitamos muchísimo más oxígeno para reemplazar el monóxido. Esto fue una tragedia en el 30 de diciembre de 2004 en Buenos Aires. Murieron 174 jóvenes en un incendio, también en una discoteca previa a Brasil. Hemos tratado, estos son los pacientes, fíjense, están todos con hollín, tienen las fauces, todos con hollín tratamos y gracias a Dios exitosamente. Y después de este evento fue creado un grupo de consenso de diferentes especialidades. Fíjense, terapia intensiva, quemaduras, emergencias, urgencia y emergentología, cirugía de trauma, comité de trauma del Colegio Americano de Cirujanos, toxicólogos, también especialistas de medicina hiperbárica, nosotros participamos en este, sociedad de trauma, etcétera, etcétera, cátedra de toxicología, de ontología, etcétera, etcétera. Y fíjense si ustedes pueden anotar esto, si entran en guías y guías y recomendaciones están los dos, parte 1 y parte 2, grupo de consenso, ahí se llama síndrome de lesión por inhalación de humo, porque durante el incendio también se inhala el humo, que es otra noxa, y más monóxido, más puede haber también vapores de cianuros. Esclerodermia sistémica. Quizás por el clima en Rusia, en Unión Soviética, hay muchísimo más pacientes de este tipo. Es una enfermedad autoinmune y le muestro los trabajos que fueron hechos en la Universidad de Medicina de Moscú. Estos son mis colegas, Polyakova, Larisa. Y estos son los pacientes que tienen lesiones cutáneas, lesiones musculares, síndrome de Raynaud. En Argentina nosotros atendemos estos pacientes solamente si tienen síndrome de Raynaud. Lamentablemente, si no tienen otras manifestaciones como es necrótica, ¿sí? No podemos tratarlos, no reconocen las obras sociales, salvo que uno quisiera hacerlo por su cuenta. Fíjense cómo son los pacientes. Sí, acá mucho edema, dermatitis, microstoma, la boca se hace muy chiquita, osteólisis de las falanges, es una enfermedad cruel y acá todas las cascadas que explica por qué oxígeno hiperbárico es útil en estos casos. La gravedad de estos pacientes que fueron analizados, estos son las cámaras de la empresa espacial Khrushchev que hace los cohetes y también hace cámaras hiperbáricas. Y ellos también fueron tratados en otra cámara. En esta cámara se llama cámara de hiperemia, donde aumenta y disminuye la presión. Y después recién van a la cámara. ¿Por qué? Porque en todos estos casos hay estenosis y hay menor vascularización. Entonces, como esto tratan de cambiar y ahí el efecto es mayor. Bien, estos son una de las escalas para mostrarle después el efecto. Hay mucha fibrosis y una escala de Rodnan. Estos son resultados a los 3 años, fíjense cómo mejora. Estos pacientes son de larga evolución, no es necesario tratarle todos los días, se hace cada 6 meses, 10, 15 sesiones, pero a la larga hay muchísima mejoría. Acá disminuye actividad del proceso patológico, disminuye la severidad de enfermedad. Bien, también existen otras patologías, otros tipos de vasculitis. ¿Qué dicen los rusos? Que sí, no hay estudios clínicos controlados aleatorios sobre esta patología, pero cuando uno ve el efecto favorable, hay un tema ético.
Imagínese que usted es médico y viene este paciente y usted dice, no, a este paciente no lo voy a tratar, yo puedo meterlo en el grupo control. El pacientes son muy difíciles, muy graves, entonces es, es muy difícil decidir y no, no lo voy a tratar. Bien, yo por ejemplo para esto mucho no sirvo. Yo acumulo nuestra experiencia, analizo. Se puede comparar con alguien quien no fue tratado, pero por alguna otra razón, que no le autorizaron, etcétera, etcétera, pero decir así fríamente, no, no puedo. Bien, enfermedades inflamatorias intestinales. Hay un libro escrito por mí sobre este tema, donde las lesiones cutáneas, úlceras, pie diabético, ya se conocen. Pero en realidad, ¿cuál es el órgano más importante en nuestra economía? ¿Qué me dicen? ¿Ah? Intestino. La tripa, como se dice, ¿sí? Vulgarmente. ¿Por qué? Porque es lo principal. Esto nos permite vivir. Y si hay corazón artificial, pulmón también, si hay hígado, riñón artificial, intestino no existe. El intestino necesita mucho oxígeno para funcionar normalmente. Entonces, todos estos casos que son con enfermedad de Crohn o otros, por ejemplo, esto es el periodo postoperatorio en pacientes con apendicitis destructiva. También están con hipoxia después de operación. Hay enfermedad que se llama adhesiva después de operaciones. Muy bien actúa el oxígeno hiperbárico en estos casos. Acá es diferencia, grupo control y periodo, digamos, de internación, cómo se cambió, cicatrización por segunda, por primera intención, mire, acá 26 y entre no tratados 2. Bien, todo esto está descrito muy explícitamente en este libro, después le muestro. Bien. Otras enfermedades intestinales. Habló doctora Galvez sobre la sepsis. Hiperitonitis y sepsis. Y sepsis, hablando de las novedades, uno no es que se sorprende, pero tiene un punto a favor tratar estos pacientes con sepsis. ¿Por qué? Porque resulta muy interesante relación entre óxido nítrico, que produce dilatación de capilares, y el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, cuando está ligado a hemoglobina, es oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina capta el óxido nítrico. Y entonces óxido nítrico no produce vasodilatación, pero cuando va a los tejidos, el paciente no recibe oxígeno hiperbárico dentro de los tejidos. ¿Qué pasa? Dentro de los tejidos ya no es oxihemoglobina, ya es hemoglobina sin oxígeno, lo entregó oxígeno y al mismo tiempo pierde el óxido nítrico. Y resulta, entonces, perdió óxido nítrico produce una vasodilatación sistémica. Ahí perdemos el paciente con sepsis. Entonces, resulta muy importante dar oxígeno hiperbárico a este paciente. ¿Por qué? Porque en este caso ya oxihemoglobina, como lo captó oxígeno en los pulmones, no lo entrega en los tejidos. Queda la sangre arterializada. ¿Por qué? Porque los tejidos reciben este oxígeno disuelto directamente en sangre. Entonces tenemos un factor muy importante que permite salvar a estos pacientes con sepsis. Fíjense, intestino cuánto necesita. Esto, presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio, y esto, saturación de hemoglobina. Esto es sangre venosa, sangre que se va de algún órgano. Fíjense, sangre que se va de la piel acá abajo. Bien, le hago recordar que normalmente sangre que viene tiene un 95. Ya mucho tiempo, ya pronto termino.
Ok, 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 ok. Entonces, y fíjense, 4 mililitros necesita de 100 mililitros necesita el intestino. Por eso hay tantos cambios. Bien, vamos a hablar después un poquito, 2 palabras sobre accidente cerebrovascular y más bien si esto está todo todavía en el estudio y entre sí o no, le voy a mostrar otro, aunque hay un estudio, este trabajo está en internet, le voy a mostrar una paciente es mi paciente con enfermedad de pequeñas arterias o una demencia vascular, enfermedad de Binswanger. Estos pacientes, cuando son cada 4 de, uno de cada 4, a partir de 65 años puede tener esta enfermedad de pequeñas arterias. Fíjense qué dificultad sufre esta paciente en caminar y más bien dar el giro, es casi imposible. Bien, ustedes ven, ok, pasamos a otra. Esta paciente después de 15 sesiones. Sí, no es que curamos, mejoramos la calidad de vida. ¿Por qué? Porque oxigenamos cerebro de estos pacientes y entonces el paciente adquiere mayor estabilidad, razonamiento. Muchos tienen insuficiencia esfincteriana y recuperan esto. Algunos, así como esta paciente, es como asombro sentís y pensás, ¿es la misma paciente ante tuyo o es la otra paciente? Pero no todos evolucionan así. Si el paciente llega en primer año, cuando le empezó esto, tenemos estos casos. Si ya es muy avanzada la enfermedad, ahí no. Y también de vez en cuando, cada 6, cada 8 meses, repiten y si empezaron a decaer, mejoran. A ver, ¿y qué otra cosa? Yo, translacional, ya le decía, todos los casos. Unas palabras le voy a decir sobre oncología, después si habrá algún interés volvemos. Se usa cámara hiperbárica en los pacientes con glioblastoma. Es el autor de este método y en Japón los pacientes que necesitan recibir los rayos reciben la sesión de oxigenoterapia hiperbárica y fíjense, en primeros 15 minutos todavía tienen mucho oxígeno. Entonces, en 15 minutos entran para los rayos. La pregunta es, ¿hiperoxigenación del tejido tumoral puede estimularlo o puede estimular metástasis o es un camino para mejorar? Es justo uno de los trabajos de este año del Congreso americano, ¿sí? El oxígeno hiperbárico en tratamiento de cáncer. Ojo, no le quiero decir, todos los pacientes con cáncer vamos a tratar en cámara, no. Se trata de otra cosa. Que cáncer no es una contraindicación para tratar paciente en cámara hiperbárica. Paciente puede tener una lesión, paciente puede tener una úlcera, paciente puede tener una demencia vascular, entonces cáncer no es una contraindicación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando aparece cáncer, las células epiteliales se convierten en mesenquimales y adquieren esta movilidad. ¿Qué hace cámara hiperbárica? Acá todo justificado por bibliografía. Entonces, lo que hacen, revierte la transición epitelial mesenquimal. De mesenquimal se convierten a epiteliales, acá son todos los casos. Última cosa, ¿por qué debe ser dosis, efecto, eficacia versus seguridad? Aumentamos la dosis y esto es la respuesta terapéutica. Si la dosis es muy grande, aumenta la toxicidad. Si a medida que aumentamos la dosis, sí, tenemos mayor eficacia, pero en algún momento ya eficacia no aumenta más. Entonces, ¿dónde tenemos que tratar a los pacientes? En ventana terapéutica, que puede ser diferente para los pacientes.
Acá están los detalles. Bien, aquí le muestro, es única universidad que en Europa, en la Universidad de Graz, que tiene en el pregrado curso de medicina hiperbárica. Acá están mis libros. Y le digo que en Colombia, en la Universidad Juan Corpaz, en Bogotá, también estudian temas de oxígeno hiperbárica. Y hablando de seguridad, hay nuevos equipos, cardiomonitor, cardiodesfibrilador, que son permitidos para la cámara multiplaza por el asegurador de Hermann Charlotte, que bien, más imposible. Muchísimas gracias por su atención. Después, si habrá preguntas de manera individual o aquí, después tendremos todo un... Okay. Gracias a la doctora Subotina por su intervención. Vamos a abrir un espacio de 10 minutos para resolver todas sus inquietudes. Recuerden que los formatos están en sus mesas para que realicen las preguntas y levantan la mano si ya tienen realizada la pregunta para que el personal de apoyo vaya hasta sus mesas, por favor. Buenos días a todos. Doctora Nina, muchas gracias. Doctora Coralina, también muchas gracias por estas charlas. Quiero solamente, sobre todo en el personal joven que se encuentra aquí en este momento, bueno, las personas también mayores, quiero contarles una experiencia muy pequeña con respecto a mi experiencia en medicina hiperbárica. Yo soy neurocirujano, soy jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central y soy el jefe de la unidad de medicina hiperbárica del Hospital Militar Central. Cuando tuve mi primera experiencia con medicina hiperbárica, yo era residente, mi profesor, el doctor Eduardo Durán, de pronto algunos de ustedes lo conocieron. Yo lo veía hacer todos sus tratamientos en el servicio de la unidad de medicina hiperbárica. Él también era neurocirujano, es neurocirujano, pero pues ya está retirado de las dos especialidades en este momento. ¿Qué pasaba? Como yo era el residente que rotaba con él, veía los pacientes de él que en ese momento nosotros no teníamos problemas desde el punto de vista con las EPS o con las instituciones que nosotros manejamos para el manejo de esos pacientes. Él simplemente decía, a este paciente le podemos iniciar sesiones de medicina hiperbárica, y yo veía la evolución de esos pacientes, sobre todo los pacientes de tipo neuroquirúrgico. Veía desde trauma craneoencefálico, trauma raquimedular. De hecho, siendo residente operé un muchacho que aquí en Cali le habían dicho que una herida por arma de fuego a nivel de C1, no le hicieron nada, le dijeron a la familia que iba a quedar cuadripléjico, fue al hospital militar, lo operamos con el doctor Durán y lo metimos inmediatamente en el posoperatorio a medicina hiperbárica. En este momento es un teniente de la Armada que camina con bastón, pero camina. Entonces nosotros veíamos, o por lo menos yo veía eso, y me fui interesando poco a poco y fui empezando a estudiar cosas adicionales dentro de la neurocirugía, que era la medicina hiperbárica, que he visto desde entonces hasta ahora. Yo llevo 9 años como neurocirujano y actualmente llevo 1 año como jefe del servicio de neurocirugía y del programa de neurocirugía del militar. Es lo siguiente, la medicina hiperbárica se ha visto como algo, las demás especialidades, sobre todo las especialidades clínicas y quirúrgicas, son muy escépticas al manejo de la medicina hiperbárica. ¿Por qué? Porque muchos estudios antiguamente se hacían solamente por experiencia y resulta que actualmente la medicina está manejada como medicina basada en la evidencia. Esa medicina basada en la evidencia es importante, muy importante, pero también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que nosotros debemos también empezar a usar nuestra medicina hiperbárica como medicina basada en la evidencia. Resulta que yo no le puedo decir a un neurólogo, oiga, vamos a hacer un trabajo para demencia si no tengo una escala adecuada con la cual vamos a poder verificar si ese paciente va a mejorar o no. Como decía la doctora Coralina ahorita, en la escala tenemos que mirar si ese paciente tiene una demencia que está empezando a hacer una discapacidad, que son de 0 a 5 puntos o de 5 a 9 puntos, y mirar si en esa escala ese paciente qué tanto mejora y cuál es la mejoría.
Entre menos puntos tenga un paciente con demencia, pues obviamente es un paciente más funcional. Entre más puntos tenga, de hecho por encima de 5 puntos en esta escala, pues nosotros vamos a tener un paciente que no se va a poder desplazar, que no va a poder ser manejado fácilmente. Y que como lo mostraba la doctora Nina ahorita, este paciente, por ejemplo, con una demencia vascular, pues va a mejorar muchísimo. ¿A qué voy con todo esto que les estoy contando? Es que nosotros debemos empezar a trabajar en estudios de tipo científico, ¿sí? De que nosotros en los sitios y las zonas de formación y donde manejamos medicina hiperbárica, tenemos que empezar a hacer estudios con escalas avaladas científicamente y que nos permitan poder entrar en esa parte. Si ustedes vieron el artículo que mostró la doctora, como alguien que no tiene ni idea de eso, empieza a hablar cosas, y eso es lo que yo veo diariamente. Yo hablo con mis compañeros y se burlan de mí, se ríen y me dicen, oiga, usted es neurocirujano, ¿cómo ahora está dedicado a esto? Le dije, no, es que no es eso, es simplemente, yo no estoy diciendo que yo voy a curar a alguien, le voy a ayudar con el tratamiento que le estamos haciendo de medicina hiperbárica. Esto no es tratamiento curativo, es un tratamiento adicional que le va a ayudar a mejorar lo que dice la doctora Nina y la doctora Coralina, la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos pacientes con una calidad de vida muy mala y que se le puede dar una ayuda importante a que mejoren esa parte. ¿Qué pasa? Lo que les digo, las demás especialidades no saben de qué se les está hablando. Se les habla de medicina hiperbárica, no tienen ni idea qué es eso. Allá en el hospital militar llevamos 25 años usando la unidad de medicina hiperbárica y hay especialidades que no tienen ni idea que existe. Actualmente con la doctora Patricia estamos haciendo un trabajo ahí importante y es yendo cada especialidad diciéndole, oiga, mire, yo me he encargado de mandar oficios a cada uno de los jefes de servicio, que pues obviamente el hecho de yo ser jefe de servicio me ayuda a que me pongan un poco de cuidado, y se lo he mandado a los ortopedistas. Mire, en ortopedia sirve para esto, esto, esto. En medicina interna sirve para esto, esto, esto. En cirugía vascular sirve para esto, esto, esto. En neurología, en neurocirugía, en todas las especialidades tiene una aplicación. Pero ¿qué pasa? Pues como no existe, o como hay artículos como ese que lo que hacen es ridiculizar una especialidad que no debería ser así, y gente que nosotros en medicina tenemos un problema grande y se llaman los egos. El ego del internista, el ego del cirujano, el ego del ortopedista, de todas las especialidades. Yo no digo nada porque en mi especialidad es donde hay más egos. Pero uno tiene que aprender a quitar esas barreras y aprender a hablar con las demás personas y decirles, oiga, mire, esto es importante y esto le puede servir a su paciente, y qué bueno que se puede hacer. Nosotros tenemos una personal captivo, pero altísimo, porque tenemos todas las fuerzas militares. De hecho, no solo hacemos aplicaciones clínicas en especialidades clínicas y quirúrgicas, sino nosotros hacemos pruebas de buceo, hacemos toda esta parte de medicina hipovárica también en los pilotos de alta performance. También nosotros tratamos y hacemos pruebas de hipovaria con las cámaras hiperbáricas. Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos que empezar a mostrar verdaderamente qué es la especialidad y a darle esa importancia que no se le había dado probablemente aquí en Colombia, y se ve de otra forma. ¿Por qué? Porque muchos centros de estética dicen que les sirve la medicina hiperbárica para muchas cosas. Claro que probablemente le puede servir, pero es que nosotros no podemos dejar caer la medicina hiperbárica a los centros de estética. Tenemos que manejar la medicina hiperbárica como excelencia clínica en el tratamiento coadyuvante, no como tratamiento definitivo, a menos que sean las enfermedades que ya conocemos como tratamiento específico de medicina hiperbárica, sino como coadyuvantes, y que eso va a hacer que definitivamente a largo plazo, si nosotros nos unimos, si nosotros hacemos protocolos, si nosotros hacemos unos protocolos con unas escalas validadas, nadie nos va a poder decir que verdaderamente esto no sirve para nada. Y sí vamos a poder sacar esa medicina hiperbárica que está pues abajo, subutilizada y también subrogada a lo que digan las especialidades clínicas y quirúrgicas, porque siempre ha sido así. Entonces pues es como una cuña a que todos nos unamos, que de aquí salgan cosas buenas de diferentes países, que hagamos tratamientos, que hagamos
protocolos internacionales, que podamos reunir los casos de la doctora Nina, los casos de la doctora Coronel, de todos los sitios de aquí de Colombia, de afuera, de lo que podamos hacer, y que verdaderamente le demos la importancia que tiene. Qué pena con ustedes este pedacito que me dieron la oportunidad de decirles, pero pues quería contarles esa experiencia porque yo lo he vivido, y cuando estaba haciendo mi residencia en neurocirugía, yo era escéptico al tratamiento, y simplemente yo decía, ay, el doctor Durano otra vez me va a poner a ver este paciente, y yo tenía que cuidarle el tratamiento en la cámara hiperbárica. Yo decía, pero yo debo estar operando, no estoy en la unidad, ¿sí me entienden? Entonces, y poco a poco fui dándome cuenta que verdaderamente es simplemente una ayuda adicional que le vamos a brindar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes, y para eso estamos nosotros. Somos médicos para dar una mejor calidad de vida, no para empeorarla. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a dejar este espacio de preguntas para más adelante. Vamos a salir a un receso de 15 minutos y nuevamente nos vamos a reunir en este salón para continuar con el desarrollo del tema. 15 minutos, muchísimas gracias. Gracias, yo la tengo aquí.